Vamos a dirigirnos a 2 de Samuel capítulo 22. Ya vimos la primera parte de este capítulo, que dijimos que es un cántico de liberación, de victoria de David a Dios, ¿sí? Y vimos esa primera parte donde hablábamos que Jehová es mi roca, Jehová es mi refugio, mi fortaleza, mi escudo, ¿sí? Jehová es aquel en donde nosotros debemos refugiarnos día a día, momento a momento. Vamos a leer el versículo 21, ¿sí? Versículo 21. 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 21. Dice la Escritura: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Una vez más. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Oremos ahí donde estamos, hermanos. Amado Dios, eterno Rey, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Esta es tu palabra, Señor, la que hemos leído. Tu palabra es verdad, tu palabra es pura, santa, perfecta. Queremos pedirte, Señor, en este instante, que tu palabra obre en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, oh Dios, ilumine nuestro entendimiento. Que podamos, Señor, oh Dios, comprender, entender, oh Dios bendito, el propósito tuyo a través de esta palabra, Señor. Ayúdanos a mirar más allá, oh Dios, de donde estamos mirando. En otras palabras te pedimos, Señor, déjanos ver nuestra culpabilidad, nuestro pecado. Ayúdanos, oh Dios, mi Rey eterno, a mirar, bendito Rey, lo más profundo de nuestras vidas conforme a tu propósito, para entonces venir en arrepentimiento delante de ti. Para entonces, bendito Dios, vivir vidas reverentes, vidas santas, piadosas ante ti, Señor. Necesitamos la obra de tu Santo Espíritu en este lugar, Señor. Una vez más, yo te doy gracias, te alabo y te bendigo por cada vida. Mi vida está en tus manos, Señor, para que la uses conforme a tu propósito. Tu palabra, oh Señor, sea predicada con reverencia, con amor, con devoción. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias, mis hermanos. Vamos a estar mirando en esta mañana desde el Salmo 22, desde 2 Samuel 22, desde el versículo 21 al versículo 28. ¿Sí? Esa porción es la que estaremos viendo en esta mañana. Este capítulo se divide en 3 partes. Ya vimos la primera parte desde el versículo 1 al versículo 20. La segunda parte de este cántico, ¿sí?, de David, lo veremos desde el versículo 21 al versículo 28. Y la tercera parte, el resto de versículos, la cual veremos, si Dios nos lo permite, el próximo domingo. Esta segunda parte tiene como título una conducta ejemplar. Sí, ese es el título del mensaje en esta mañana. Una conducta ejemplar. David inicia en este versículo 21 hablando de él, ¿sí? Y no quiero que usted de pronto acoja el pensamiento o la idea de que David se está alabando a sí mismo, ¿sí? Porque eso es lo que pareciera desde un principio en este versículo. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Y uno dice, wow, qué bueno es David. David se ganó un premio, David ha ganado recompensa. Esa podría ser la primera idea que se atraviesa por nuestra mente, pero no acoja esa idea en este momento, ¿sí? No la tenga en su corazón en este instante. Más bien deslíguela de su corazón. ¿Por qué? Porque para mirar esta parte debemos recordar la última parte que vimos en el mensaje anterior, ¿sí? El cual habla en el versículo 20.
Versículo 18 dice: me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. ¿Sí? Entonces David nos está alabando. David nos está diciendo que él se ha ganado el favor de Dios, que él se ha ganado las bendiciones de Dios. ¿Sí? Eso no es lo que está diciendo David. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo David en este cántico? En estos salmos, por decirlo así, aunque no está en el libro de los salmos. Pero es un salmo, es un cántico. Y Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. ¿Sí? David dijo: Jehová es mi refugio. David dijo: yo clamé e invoqué a Jehová. ¿Por qué? Porque vio su incapacidad, porque vio su debilidad, porque vio que sin Dios es imposible que él pudiese ser librado de sus enemigos. Por eso lo hizo David. Y Dios respondió a esa plegaria, a ese clamor. ¿Sí? Ahora dice la Escritura en el versículo 21 como primer punto de este mensaje, y es una sola palabra: retribuidos. Ese es el primer punto: retribuidos. Y eso es lo que vemos en este versículo. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Lo primero que debo decirle en este punto es que nunca seremos dignos por nosotros mismos de ser premiados. ¿Sí? David está diciendo que Jehová le premió, que ha sido recompensado. ¿Por qué? Porque tenía manos limpias. ¿Sí? Pero nunca ningún ser humano será digno de ser premiado si seguimos en esta idea. Nunca. Todo lo contrario. Aunque nosotros somos indignos, Jehová o Dios, si lo quiere llamar así, es tan misericordioso, es tan compasivo, que aún así nos premia o nos recompensa. Pero debemos partir que nunca seremos dignos de recibir premio o recompensa de Dios. Ahora, ¿qué nos dice esto? Para resolver esta pregunta y entender mejor este versículo, vayamos a Lucas 18. Vayamos al Evangelio según San Lucas, al capítulo 18. Y allí leeremos el versículo 19. Ahí dice el versículo, dice el pasaje, palabras del Señor Jesús. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. ¿Sí? No hay ninguno bueno sino solo Dios. No hay ningún ser humano bueno. No importa el apellido que usted le coloque, no importa el estrato que usted le ponga, no importa en qué país haya nacido, cuánta educación tenga, qué tan buen comportamiento ante los ojos de los hombres tenga, ante los ojos de Dios no hay ninguna persona buena. Y por eso decimos: no hay ningún ser humano que sea digno de recibir algún premio o que se gane un premio por su conducta. ¿Sí? Cuando hay una persona que ha sido recompensada o premiada, es por mérito de Dios. Es simplemente gracias a Dios. ¿Sí? Y David había mostrado su incapacidad, había mostrado su debilidad, y fue Dios quien le socorrió, fue Dios quien le dio la victoria, fue Dios quien acudió, ¿sí?, a su socorro.
Solamente Dios. Ahora, ¿por qué tendemos a tomar la idea de que David se ganó todo esto? Por la palabra tal vez premiado. Porque no, el concepto que nosotros tenemos de premiado es algo que alguien se ganó, algo que alguien recibe por su esfuerzo, por todo lo que ha hecho, porque llegó a una meta, porque cumplió un objetivo, y por eso nosotros abrazamos esa idea. Pero la palabra premiado aquí, el término que se usa en el lenguaje o en el idioma en que se escribió, no significa ese tipo de cosas. Más bien tiene que ver con detestado o madurar. ¿Sí? Esa es la palabra en sí que lleva ese término. Detestado o madurar. Si nosotros tomamos el contexto o todo lo que está diciendo el rey David en este salmo, nosotros podremos entender por qué es la palabra. ¿Sí? Porque David desde un inicio comienza a alabar a Dios diciendo: Jehová es mi roca, mi fortaleza, mi libertador, mi escudo, es mi castillo, por decirlo de otra forma. Yo invoqué, Él me escuchó. Y eso habla de un proceso, de un paso a paso, que no es nada agradable en el sentido de que es algo doloroso, porque en algún momento Él dijo: mis enemigos eran más fuertes que yo. Me libró de poderosos enemigos y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo, dice el versículo 18. Pero David fue viviendo momento a momento, en toda su vida, en muchos años, como Dios le fue ayudando, como Dios le fue liberando, como Dios le fue dando la victoria. Ahora bien, eso habla de ¿qué? De un madurar, de un crecimiento espiritual, si lo hablamos hoy en día, ¿sí? Está hablando de una persona que inició creyendo en Dios y termina creyendo en Dios, pero en ese punto A al punto B, desde el momento en que inició hasta el momento en que finalizó, hubo un actuar de Dios, un proceder de Dios día a día, en donde le fue formando. Y eso habla de una madurez. Si nosotros tenemos presente esto, nosotros tendríamos que decir que entonces en el versículo 1, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Jehová ha respondido a mí conforme a cómo he ido estando en su presencia, conforme ha estado mi vida delante de Él, conforme yo he invocado, Él me ha respondido y me ha dado lo que he necesitado. ¿Ve la diferencia? Y no es que meramente David se ganó algo de Dios. ¡Oh, cuán bueno es David! Porque ya leímos en Lucas, y hermanos, no hay ni uno solo bueno. Aunque nosotros hablamos muchas veces diciendo: esa persona era tan buena y ve cómo le pasó eso. Ay, me engañó, yo pensé que esa persona era buena. Pero la Escritura dice que no hay ni uno solo bueno. Y para complementar eso, la Escritura dice que el corazón del hombre es perverso y engañoso más que todas las cosas, sin excepción alguna. De pronto usted dirá: pero bueno, ¿y cuál es la diferencia entonces? ¿Eso quiere decir que todos los que estamos aquí tenemos un corazón perverso y engañoso? Sí. La diferencia es que al venir a Cristo, vemos nuestra culpabilidad, nuestra maldad, y nos humillamos a sus pies. Nos rendimos ante Él diciendo: Señor, ten piedad de mí, que soy un hombre pecador. ¿Y qué dice el Señor? Oh, muy bien. Yo morí en la cruz por tus pecados. Y por eso podemos ir a ese Salvador. Pero ninguno que se crea bueno puede llegar al Padre. Ninguno que se crea bueno podrá tener una eternidad en Cristo.
llámese cristiano o llámese mundano. Yo espero que usted me haya comprendido en este punto. La diferencia de los que están allá con nosotros es que somos pecadores arrepentidos, que podemos ver nuestra maldad, que podemos ver nuestro pecado, y porque podemos ver nuestro pecado y nuestra maldad, podemos arrodillarnos en humillación delante de Dios, diciéndole: Señor, perdóname, 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 como lo dijo aquel publicano: sé propicio a mi pecador. Pero el fariseo que estaba al lado decía: yo diezmo, yo hago, yo ofrendo, yo soy bueno, yo hago lo otro. Y el Señor dijo: ¿quién descendió justificado? ¿Quién estaba bien? El publicano, no el fariseo, no el que tenía mucho conocimiento creyendo que era bueno. David no estaba diciendo que él era bueno. Él estaba diciendo: Dios ha respondido conforme a mi entrega, a mi madurez espiritual. Él ha sido propicio a mí, como lo pedimos en oración. Jehová, oh mi Señor, Dios, sé propicio a mí. Responda mi clamor, responde por tu misericordia. ¿Sí? Eso significa la palabra premiado allí en ese versículo. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a mi proceder. Esa justicia es hacer lo correcto, es hacer lo bueno. Ahora, ¿de qué está hablando David? ¿Cuál ha sido su proceder? ¿Qué ha sido lo recto? ¿Qué ha sido lo correcto? Lo que vimos desde el versículo 1 hasta el versículo 20, en este caso. ¿Sí? Me refugié en Dios, invoqué a Él. En mi angustia invoqué a Jehová, clamé a Él, Él oyó. Pedí ayuda a Dios, porque vi que no podía. Guardé, ¿sí?, su palabra. Ahorita profundizaremos más en eso. Ahora, este versículo 21 es la clave de todos estos versículos que vemos desde el 21 al 28. Es el centro. Porque luego de este versículo 21, David comienza a dar detalles de lo que está diciendo en el versículo 21. Comienza a dar detalles, a decir por qué, cómo, cuándo. Por eso nos hemos centrado en este versículo 21 inicialmente. Ahora, el proceder con madurez, llegando a Cristo, es lo que nosotros hoy debemos mirar. Proceder con madurez. Ahora, ¿qué es proceder con madurez? ¿Qué es actuar con madurez? Mi hermano, podríamos decirlo de esta forma: un cristiano maduro es aquel que actúa conforme a lo que ha recibido de la palabra de Dios. Así podríamos decirlo en esta ocasión. ¿Sí? Madurez es actuar conforme a lo que hemos recibido de parte de Dios o por medio de su palabra. Usted es una persona que va madurando espiritualmente, que a medida que va recibiendo la palabra de Dios, así usted va actuando, ¿sí? Así usted va haciendo. Y en ese proceso usted se va a equivocar, en ese proceso vamos a pecar, en ese proceso nos vamos a tropezar, vamos a caer. Pero en ese momento es cuando usted dice: aprendí, como lo dijo David. David, ¿recuerdan? Comenzó, se puso de locha, de perezoso, de flojo, no quería ir a las batallas. El ejército lo puede hacer. Y entonces, cuando simplemente un día se levantó ya por allá tipo 7 de la noche, pero era claro, ya eso lo explicamos, y miró a aquella mujer que se bañaba desnuda en aquel patio y la codició, la deseó. Mandó a preguntar por ella, se enteró que era esposa de un soldado fiel y de todas maneras, venga, la mandó a pedir, se acostó con ella y al tiempo: estoy embarazada, le mandó a decir. David pecó, nosotros lo miramos, lo estudiamos, pero luego David aprendió la lección. Y miramos en el capítulo 21, ¿sí?, cómo simplemente
David no quería quedarse en el castillo, no quería quedarse en su casa. Y fue a la batalla ya siendo anciano. Y casi lo matan. David sabía cuál era su lugar. David pecaba, pero cuando pecaba, como lo dice en el Salmo 51, referente a lo que vivió con Betsabé, entonces comenzó allí a orar: ten piedad de mí, ten piedad de mí. He pecado. Esa es la diferencia, ¿sí? Y eso es madurar. Cuando se tropieza usted, cuando usted hace algo que no es, Dios le dice: así no es, eso está mal, eso es pecado. Y usted dice: Señor, sí es así, es pecado, aprendo. Y usted entonces corrige por la obra de Dios, por la ayuda de Dios, y no está en el mismo pecado. Usted ha ido madurando. David era una persona que iba madurando cada día más, creyendo a Dios, en su palabra, en lo que él decía, quién era Dios. Y Dios respondía a eso. Dios responde, mi hermano, téngalo presente, Dios responde, sea a tu madurez o sea a tu insensatez. Pero Dios responde. ¿Sí? Tú actúas con sabiduría, Dios responderá a tu sabiduría. Sabiduría que Él mismo te ha provisto. Dios responderá a tu actuar con madurez. No humano, una vez más, esa madurez espiritual. Pero si tú actúas con insensatez, es decir, siendo sabio en tu propia opinión, como lo dice el libro de Proverbios, Dios va a responder también a eso. Pero no responderá de la misma manera como estamos viendo aquí. Responderá de otra manera. Y no para destruirte, sino para limpiarte, sino para corregirte. Qué bonito es mirar este pasaje y ver cómo Dios respondió, acudió al llamado de David por su misericordia. Entonces, dice la Escritura, vayamos a Mateo 16:27, porque Él está diciendo ahí: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. ¿Sí? Miremos lo que dice en Mateo 16:27. Mateo 16:27. Amén. Dice la Escritura: porque el Hijo del Hombre, mire que ese Hijo está con una H mayúscula, refiriéndose a ¿quién? A Cristo. ¿Sí? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sí? Conforme a sus obras. Mire, aquí tenemos algo muy parecido a lo que dice el versículo 21. Y entonces pagará, ¿sí?, a cada uno conforme a sus obras. Y David está diciendo: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. No es algo descabellado, es algo que hará contigo y hará conmigo. Así como lo hizo con David. Ahora, Dios en este mundo, ahorita que nosotros estamos en este mundo, que no hemos partido a la eternidad, Dios va respondiendo, va dándote allí algún adelanto, ¿sí?, de lo que es su respuesta, de lo que es su actuar contigo. Para todos y cada uno tendremos un pago, un salario. Dice el libro de Romanos que la paga o el salario del pecado es muerte. Es muerte. Mira, si tú te entristeces recibiendo un salario y resulta que tienes que pagar tantas cosas y tú te entristeces y dices: no tengo nada. Eso no se compara con recibir un salario, como lo dicen Romanos, que sea muerto.
Nadie quiere recibir algo malo. Todos quieren recibir algo bueno. Hace un par de días atrás mirábamos un par de frutos, unos mangos, ¿verdad? Y todos quieren un mango bonito. Ah, cómo está bonito. Pero si tiene apariencia de malo, nadie lo quiere. Nadie quiere lo malo. Todos quieren lo bueno. Pero si tú quieres recibir quieres recibir un pago bueno, eso es conforme a tu justicia, conforme a tus obras. Porque de hecho, tú mismo, nosotros mismos como persona, consideramos injusto que se le dé a alguien algo bueno teniendo que recibir lo malo, ¿o no? Esa persona mató, violó a esa niña de 3 años, pero el juez dice, es perdonado, déjenlo libre. Usted dirá, eso es corrupción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted dice, no puede recibir algo bueno si es malo. De igual forma procederá Dios con nosotros, mis hermanos. Cada uno recibirá conforme a sus obras. Y aquí no es, yo hice una buena, esta buena es tan grande que puedo empatar las 10 malas que hice. Así lo hacemos con los seres humanos, pero con Dios no es así. ¿Sí? Peleamos con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, con el esposo, en el caso de las mujeres, decimos como lo otro. Si es la mujer, bueno, voy a hacerle la comida preferida de él porque me equivoqué. Usted le hace la comida y él entendió y listo. La comidita pagó. En el caso del hombre, me equivoqué, fallé, voy a portarme bien esta semana no salgo, voy a estar aquí, ¿qué necesitas, mi amor? Lo que me pidió hace un mes lo voy a hacer y listo, y pagamos. Con Dios no es así. ¿Sí? El único que puede pagar por nuestras obras o pagó por nuestras obras es Cristo Jesús. Es la única obra que vale por nuestros pecados. La única. La única. De hecho, usted podrá vender todo y darlo a todos los pobres. Pero si no se arrepiente y no mira a Cristo, que fue quien pagó en la cruz por sus pecados y mis pecados, en vano sería todo. Por ende, no olvidemos Romanos capítulo 2, versículo 6. Dice allí, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Una vez más, ¿sí? Lo dice acá el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Si lee el versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A cada uno, eso no es grupal. Eso no es grupal, es que mi esposa ora mucho, es que mi esposo ora mucho, es que lo otro, y como él ora, entonces yo tengo que aplicar aquí el versículo ese que por la obra o por la esposa el varón puede ser santificado. Entonces mi esposa ora mucho, está allí, ella me santifica. Es una mala interpretación del texto. Cada uno pagará, cada uno dará cuenta, ¿sí?, de sus obras delante de Dios, y Dios pagará a cada uno conforme a esas obras. ¿Ok? Entonces, aquí en este versículo 21 está diciendo David, Dios ha respondido, me ha dado conforme a lo que yo he hecho delante de Él. Ahora, si tenemos esto presente, yo te pregunto, ¿cuántas peticiones tienes delante de Dios? O así sea instantáneas, ¿sí? Es decir, peticiones que uno hace, ay Señor, cuánto quisiera que tú me ayudaras en esto. Ay Señor, ten misericordia y ayúdanos. No estamos hablando de un clamor incesante allí en oración, sino todas esas peticiones que a veces elevamos a Dios. O lo que nuestro corazón quiere delante de Dios. Que Dios responda, que Dios haga. ¿Quiere respuesta de Dios? Madura espiritualmente delante de Dios. Estamos iniciando un año, muchos tienen proyectos, muchos quieren iniciar
estudios, muchos tienen cantidad de cosas, cambios en su vida. Ya voy a dejar esto, voy a hacer aquí, voy a tener un año diferente al anterior, voy a hacer esto, voy a cambiar de trabajo, quiero hacer acá. Todo eso sería bueno dependiendo. Pero lo que sí necesitas es madurar espiritualmente, caminar con Dios. Y no por un día, no en fechas especiales, todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Avancemos. Dice allí el versículo 21, la segunda parte: conforme a la limpieza de mis manos. ¿De qué está hablando David? Que se lavaba las manos todos los días antes de comer. Está hablando David que tenía unas manos las que le hacían tal vez el manicure o algo por el estilo, que no estaban sucias de tierra ni nada, no. ¿Sabe qué está diciendo David? Mi proceder, lo que yo hago con mis manos, mi actuar, es limpio. Es limpio. Nuestras manos las usamos para hacer cantidades de cosas. El trabajo, el estudio, las labores de la casa. Tú usas tus manos. Tu proceder, tu actuar debe ser limpio. Debe ser limpio. David está diciendo: conforme a mi actuar, a lo que yo he hecho con mis manos, lo que yo he procedido, así Dios me ha recompensado, así Dios me ha dado. Entre hermanos en la casa, nunca falta el que un hermano crea o piense que su padre es injusto porque le da a uno más que al otro, o simplemente porque él no merecía que le dieran eso. Yo hice más, yo me porté mejor. Y hermano, eso no sucederá delante de Dios. Eso no sucederá delante de Dios. No veremos ningún acto de injusticia de parte de Dios, porque Dios conoce a la perfección nuestras vidas. Pensamiento, intenciones, actuar, nuestro proceder y lo que no hemos hecho. Dice la Escritura: no ha salido aún la palabra de tu boca, y ya Dios la conoce. Ya Dios la conoce. No hay un momento en el cual tú digas: uy, sorprendí a Dios. No, Dios no se sorprende. Dios conoce el corazón, Dios conoce las intenciones. Es un Dios omnisciente. Mis hermanos, dice la Escritura que Dios conoce los designios de vuestros corazones. Dios los conoce, los pensamientos. Él escudriña lo más profundo de tu corazón. Y aunque a veces querramos vestir un acto de bondad y de justicia, Dios conoce que en el fondo hay un interés propio. Un interés tal vez vestido de egoísmo o de orgullo. Y Dios lo conoce. Dios no tiene que esperar a ver qué pasa un mes, 2 meses, para ver si lo que tú hiciste fue de corazón o simplemente estabas buscando allí tu lado. ¿Sí? Como dice el costeño, ¿cómo voy yo ahí? ¿Sí? Dios lo sabe. Entonces, la limpieza, lo que hacemos con nuestras manos, mis hermanos, lo que hacemos diariamente, debe ser algo que glorifica a Dios. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera: todo lo que hagamos, hagámoslo como para Dios y no para nosotros. Cocina como para Dios. Haces hacer tu casa, hazlo como para Dios. Todo hazlo como para Dios y no para los hombres. Así lo dice la Escritura. No sirviendo al ojo, dice. No para que me vean, me está viendo el pastor, voy a levantar las manos. Gloria en lo alto, gloria al que reina. Me está viendo, voy a cerrar los ojos. No, como para Dios, porque Dios conoce. No necesitamos impresionar a los hombres. Necesitamos ser honestos delante de Dios. Eso es lo que necesitamos. No porque Dios desconozca
sino porque precisamente conoce mi corazón, yo no debo actuar de esa manera. Ay, Señor, me cuesta tanto orar. Eso es ser honesto. Señor, me cuesta tanto alabarte, Señor, me siento pesado, no siento aquí la forma de orar, de cantar, Señor. Mira mi corazón, mi mente, bendito Dios. Tengo ganas de irme, Señor. Mira cómo está mi carne, endurecida. Eso es ser honesto. Y Dios mira. Y ahí usted está orando ya. Entonces, mire lo que dice Mateo 25 respecto, miramos en este punto conforme a la limpieza de mis manos. Ahora miremos lo que era ser recompensado, ¿sí? Porque el Señor Jesús dio también algo de esto, ¿no? Miremos lo que dice Mateo 25. Mateo 25, versículos 20 y 21. Aquí está hablando el Señor una parábola que les relató, ¿sí? Y está hablando esa es la parábola de los talentos. Versículo 20 y 21 dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Sí? Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? ¿Está viendo? El Señor está diciendo aquí, a una persona le dio 5 talentos. Para los que no saben, talento era una medida, no una medida, era un modo de hablar de dinero. Era una cantidad enorme de dinero. ¿Sí? Estamos hablando de un talento aproximadamente de unos 20,000 días de trabajo. Es una enorme cantidad de dinero. Para que tenga una idea, un aproximado. Y estamos hablando de 5 talentos. Usted puede saber que son 100,000 días de trabajo. Ni la pensión. Y eso dio. Es decir, y él dice, sobre poco ha sido fiel. Porque es que Dios es un Dios rico. Es un Dios que eso que nosotros consideramos mucho, para Dios es poco. ¿Sí? Pero dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. La audiencia que el Señor tenía allí entendía perfectamente. Y ellos al escuchar eso, yo me imagino que, wow, es una cantidad enorme de dinero. 5 talentos. Le dieron a esta persona 5 talentos. Mi hermano, Dios te ha dado mucho a ti. Dios nos ha dado mucho. Solo que a veces nosotros no miramos lo que Dios nos ha dado. ¿Saben por qué no lo miramos? Porque nos estamos comparando con lo que no tenemos. Como no tengo lo que yo quiero, considero que es poco. Pero el punto de esto no es centrarnos en esas cantidades, sino en que este hombre hizo lo que tenía que hacer. Sin importar la cantidad, hizo lo que tenía que hacer. Él le dijo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado 5 talentos sobre ellos. Es decir, hay 10 talentos. Y su Señor le dijo, bien. ¿Por qué le dijo bien? Porque hizo lo correcto. Le dijo bien conforme a sus obras, conforme a lo que hizo. Y ahora viene la otra parte y le dice, buen siervo y fiel. Dios espera que tú seas fiel con la labor de tus manos, siendo manos limpias, que hacen lo correcto delante de Dios. Dios espera que seas fiel. Buen siervo y fiel. Todo lo que tú haces, el trabajo de tus manos, debe glorificar, honrar el nombre de Dios.
todo lo que tú haces. Así que dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y este sobre mucho te pondré es lo que nos habla de una recompensa. Él no lo dijo, uy, muy bien, te voy a dar el 10% de lo que has ganado. No. Sobre mucho te pondré. No está diciendo, te daré mucho. Diferente, ¿no? Te daré mucho. No. Sobre mucho te pondré. Mi hermano, ¿qué le estoy diciendo? Dios, a medida que nos va dando, nos va entregando, y tú vas siendo fiel con la labor de tus manos, glorificando a Dios, Dios te va poniendo un peldaño más arriba, un peldaño más arriba, un peldaño más arriba. ¿Por qué? Porque al hacer, Dios ha visto tu fidelidad y estás preparado para recibir más, para hacer más. David fue un hombre que año tras año fue fiel a Dios, haciendo lo correcto, y Dios le fue dando más y le fue respondiendo cada día conforme a su madurez espiritual. Así es como funciona. Esto no es arrebato, declaro, pacto con Dios. No, eso no es aquí. Eso es antibíblico. No es lo que la iglesia debe hacer hoy. Esos son mensajes ególatras de muchos hombres que buscan enriquecerse. Mercaderes de la fe. Pero la Escritura sí nos habla de ser fiel. Y dice, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es recompensar. Y David está diciendo, leo todo el versículo 21, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Ahora, yo creo que tú puedes entender mejor este pasaje. ¿Sí? Lo que está diciendo David, algo que aplica a nosotros como cristianos, como creyentes. Que no es solamente decir soy cristiano, que no es solamente decir yo me congrego. Dios espera que tu actuar en tu casa, en todo lugar, sea limpio, sea santo, si quieres llamarlo de esa manera. Ahora, si nosotros miramos como segundo, no como segundo punto, sino como derivado de este primer punto, retribuidos, vamos a ver un punto 1. ¿Sí? Si usted puso punto 1, ponga ahí A, si quiere. He guardado los caminos de Jehová, dice David. En el versículo 22 dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Mire que él comienza este versículo 2 diciendo ¿por qué? Explicación o detalle del versículo 21. Dios me ha dado, me ha premiado, me ha recompensado. ¿Pero por qué? Ahora él dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová. ¿Sí ven? Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. ¿Quiere ver lo que dijo el Señor? Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y aquí retumba en nuestras mentes, hoy en día, en muchas personas, la última parte, no la primera. Es decir, muchos piensan, la Escritura dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Eso es lo que permanece en el corazón y en la mente de muchos. Pero la primera parte la tachan. No hacen relevancia cuando es todo lo contrario. Si en verdad nosotros nos enfocamos en la primera parte de Juan 15:7, tendremos como resultado la segunda parte. Si permanecéis en mí, ¿quién es ese mí? Cristo. Si permanecéis en mí, y ahora viene, tú permaneces en mí, pero al permanecer en Cristo debe haber una respuesta. Y es, mis palabras permanecen en vosotros. Es un toma y dame.
Porque uno cree, ay, no sé, ay, pastor, pero es que yo oro y nada sucede. Pastor, yo hago alabanza, yo ayuno, yo me estoy congregándose y yo no veo nada. Y es ok, está bien. Ahora yo te pregunto, ¿las palabras de Cristo permanecen en ti? ¿Sí permanecen? ¿Están firmes en tu corazón? Ahorita decíamos, ¿qué es madurar? Recibir la palabra de Dios y actuar conforme a la palabra de Dios. Así lo definimos. Ahora te estás dando cuenta. Si permaneces en mí, si tú vienes a mí, si tú me buscas, si tú escuchas mi palabra, si tú oyes la predicación, ahora debe haber una respuesta en ti, y es que esa palabra permanezca. Y permanecer no es de vez en cuando. Permanecer es todos los días, a cada instante, a cada minuto, a cada segundo. Si mis palabras permanecen en vosotros, entonces ahí sí, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ay, ya tengo el secreto, ahora permanezco en Dios y claro, allí guardo los mandamientos, guardo lo otro y después, Señor, dame el carro que yo quiero, Señor, dame la casa que yo quiero, Señor, el aumento de sueldo, Señor, entrar a la mina y trabajar y ganar mucho. No. Te tengo malas noticias. No. Porque una persona que verdaderamente permanece en Cristo y sus palabras permanecen en Él, no pide de esa forma. Porque la palabra de Dios permanece en Él. Y dice la Escritura, no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sí ves? Porque tu mente, tu corazón está enfocado en Cristo, sabiendo que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Tu deleite está en Dios. Porque en sí, volvemos a lo que dijimos ahorita, si ese es tu pensamiento, y tú dices, voy a guardar los mandamientos, voy a congregarme, voy a hacer todo lo posible para que Dios me dé lo que tanto he pedido. Dios conoce tu intención. Dios sabe que estás haciendo todo eso más bien por un interés propio y no por Cristo, no por Dios. ¿Sí ves? Entonces, no hay cómo. Ese es el contexto, esa es la verdadera enseñanza de ese pasaje. Lamentablemente en muchos púlpitos dicen, pedí, desata y lo otro, y ahora le decimos, dame esto. Tú dices en tu palabra, pedí, nosotros pedimos, dando lo que nosotros pedimos. Dios dará conforme a su propósito, conforme a su misericordia, porque el Dios que tenemos, el Padre que tenemos, no es un Dios malo, es un Dios bueno, y Él sabe qué bien o qué mal va a ser lo que tú estás pidiendo. Dios lo sabe. Dios sabe que si tú recibes un sueldo de 8 millones de pesos mensualmente, te perdió. Tu corazón se enorgullecerá, será soberbio, entonces ya no comprarás, no harás mercado aquí en Codazzi, sino en Valledupar, y entonces ya ahora no, nada, ahora tengo que andar en una bicicleta, en una camioneta, 4 puertas y todo lo demás, y el hermano con hambre. Dios sabe, entonces ahora, porque no dicen la expresión, no hay minero maluco. Entonces, ¿cuántas mujeres al lado? Mis hermanos, Dios conoce nuestros corazones. Y por muy bonito que quieras pintar tus peticiones delante de Dios, Señor, si yo entro, entonces yo te voy a dar el primer sueldo de ofrenda. A Dios no se puede engañar. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. David era un hombre que era honesto delante de Dios. Si no, lea los salmos. Era honesto, sincero. Y lo que pedía a Dios, ¿qué pidió? Cuando leímos los primeros versículos, socórreme, ayúdame. Tú eres mi refugio, tú eres mi libertador. ¿Sí?
Y mire lo que dice acá, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Nosotros necesitamos permanecer en Cristo, mis hermanos, sin importar qué. Permanecer es estar y estar firme. No solamente estar, porque sabe una cosa, muchos están, pero cuando viene un viento, se los llevó. Ya no están. Un viento, ¿a qué me refiero? Una calamidad, una enfermedad, lo echan del trabajo, problemas en la casa, el hijo se accidenta, cualquier cantidad de cosas. Y, no, ahora que comencé a buscar al Señor, mira todo lo que me ha pasado. Ahora es que yo no busco a Dios. Prosigamos. Si nosotros miramos, entonces podríamos decir que David no desobedeció. Si miramos este versículo 22, David no desobedeció a Dios. David no desobedeció las enseñanzas de Dios. Cuando dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me he apartado impíamente de mi Dios. ¿Eso qué es? Obediencia. ¿A qué? A las enseñanzas. Obedecer cuando a mí me gusta es chévere, pero obedecer cuando a mí no me gusta es difícil. Porque hay momentos en los que Dios nos dirá que hagamos algo que no nos parece. Como dice uno por allí, entra en reversa, como que no, a mí no me es. Vaya y pídale perdón a esa persona, a ese vecino que usted tanto ha tratado mal. Vaya, pídale perdón. Ahí sí no. Ahí sí no. Entonces, mis hermanos, obedecer a Dios es necesario. Obedecer en todo momento, a cada instante, como lo dice aquí David, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Neciamente no lo hice. Todo lo contrario, cuando vemos en el Salmo 14, Salmo 14, versículo 3, dice allí la Escritura: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? Romanos 3:12. Romanos capítulo 3, versículo 12 dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? Todo ha sido así desde el principio, desde el momento en que Adán y Eva pecaron. Siempre ha sido así. No hay ni uno solo bueno. Todos han pecado, todos se han desviado. ¿Sí? Ahora, la idea de esa palabra allí, cuando dice el rey David, y no me aparté impíamente de mi Dios, tiene una connotación más hacia la congregación, hacia lo social, ¿sí? No hacia lo personal o lo íntimo, sino hacia lo grupal, la congregación, lo social. Es decir, en la multitud de personas, en mi actuar con todos los demás, en el exterior, no me he apartado impíamente, he hecho lo recto con las demás personas. En medio de la iglesia, si hoy en día lo queremos mirar, en medio de mi vecindario, en medio de mis familiares. Proverbios 18:1. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Su deseo busca el que se desvía, ¿sí? Y se entremete en todo negocio. Bueno, ahora, ¿cómo entendemos esto? ¿Por qué lo traemos? Porque David está diciendo, porque yo he guardado los caminos de Jehová. Es decir, él no estaba buscando su propio deseo. Él no estaba buscando su propio interés. Porque buscar su propio interés, ¿qué pasa?
está apartado de Dios, se entremete en todo negocio y busca es su propio bienestar y no el glorificar, honrar a Dios. Proverbios 18:1 puede ser. Entonces, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me he apartado impíamente de mi Dios. Pasemos al versículo 23. Y mire lo que dice entonces David. Todos estos versículos, recuérdelo, están aclarando, están ampliando lo que en el versículo 21 dijo David. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. ¿Sí? Entonces, cuando dice acá, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado, él está diciendo, ¿pero por qué? Porque todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Ahora, mire, normalmente nosotros miramos decretos, estatutos, mandamientos, preceptos como si fueran todos iguales. Y todos son de parte de Dios en este sentido. En la Escritura, Dios estableció, ¿sí?, mandamientos, la ley. Pero cuando se habla de estatutos, se habla de decretos, tiene un detalle cada uno de esos puntos, ¿sí? Tiene un detalle. Y cuando se habla de decretos, por ejemplo, se habla de esa ley especificando las leyes dadas por Dios que sí o sí debían obedecerse, aunque, y aquí está la clave, aunque no supiesen qué significaba. Hay muchas cosas de las cuales Dios decía, hagan esto, y eso qué tiene que ver. Por ejemplo, ¿por qué el Señor, por qué Dios dice que simplemente no debían colocarse 2 bueyes por allá, ¿sí? O que no debían comer ciertas cosas, y bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Sí? Entonces, mis hermanos, sí o sí eran decretos de Dios y no tenían que entenderlos para obedecerlos, ¿sí? Era un decreto. Es como hoy en día también el presidente decreta y así sea, ¿sí? Entonces, los decretos llevan eso. Son decisiones de Dios en situaciones específicas. Así se debe hacer, conforme a este punto. Y usted y yo no debemos entenderlo para poder obedecerlo. Simplemente Dios lo dijo, sí Señor, así será. ¿Sí? Cuando hablamos de estatutos, se dice o podemos entender que los estatutos es como quien dice el paso a paso del cumplimiento de cierta ley. Por ejemplo, él dice, celebrarás la Pascua, le decía al pueblo, pero para celebrar la Pascua no era como el pueblo le daba la gana. Él dio detalles. ¿Sí? Lo vas a comer apresuradamente, no debe desperdiciarse nada. ¿Sí? Si son pocos en la casa, debe entonces con los vecinos, con el vecino, estatutos. ¿Sí? Entonces, aquí hago un pare y mire que David está diciendo, pues todos tus decretos, tú lo dijiste, aunque yo no lo entendiera. Lo que tú dijiste que hiciera, estuvieron delante de mí, yo lo hice. ¿Sí ven? Yo lo hice. Mi hermano, amigo, ¿cuántas veces Dios nos ha dicho que hagamos algo y como nosotros no tenemos explicaciones del por qué debo hacerlo, yo me tengo allí y no prosigo? Eso no es lo correcto, ¿sí? Los estatutos tienen que ver mucho también con aquellas leyes que Dios dio y que encajan en la sociedad o encajan en lo grupal, en la congregación. No es algo meramente personal, sino que también está concerniente a toda la sociedad. Por lo menos la Pascua era algo que debían hacer todos. ¿Sí? Era algo que debía hacerse en grupos. Entonces, también los estatutos son referentes a la adoración a Dios. ¿Cómo es esa adoración a Dios? Va dando paso a paso, ¿sí? Punto a punto, ¿sí? Ahora, mandamientos
pues hablamos de los mandamientos tal vez de una manera general, ¿sí? Encierra toda la ley de Dios, o como cuando habla de las instrucciones de Dios, está hablando de todas las leyes, no algo en específico. Y pues allí tiene que ver con la conducta moral, con la conducta espiritual, con todo. Y preceptos, los preceptos encierran las leyes prohibitivas, ¿sí? Cuando claramente Dios dice, no harás esto, ¿sí? No matarás, no robarás, ¿sí? Lleva un no allí. Y esos no enseñan sabiduría, enseñan rectitud para cada uno de nosotros. Entonces, teniendo presente lo que acabamos de decir, David está diciendo, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí. Todos esos mandamientos, todas esas leyes, todo lo que el Señor dijo, yo lo hacía aunque yo no lo entendiera, pero obedecía porque es mi Dios, porque es mi Señor, porque Él es mi refugio, es mi roca, es mi fortaleza. Por eso lo hago, ¿sí? Y cuando entonces luego dice, y no me he apartado de sus estatutos, es decir, el más mínimo detalle de tus leyes, Señor, los he tenido en mi corazón. He tratado de hacer, he buscado llevar o cumplir lo que tú me has pedido, hasta lo más pequeño, paso a paso. ¿Sabe una cosa? Que a veces uno dice, mire, haga esto de esta forma, así, paso a paso. Y yo, bueno, está bien. Y va y lo hace, pero hice esto, pero después, pastor, yo no hice esto porque a mí me pareció como que eso no encajaba allí. Más bien yo hice esto. Eso no fue el paso a paso. Usted hizo las cosas conforme le pareció. Como que tomó la idea de Dios, la palabra de Dios, esto, y lo vamos a acomodar porque ya los tiempos son como que diferentes, las cosas han cambiado. Eso no es guardar los estatutos de Dios. Dios, hay cosas en las cuales especifica cómo debe hacerse, a detalle, ¿sí? Y así debe hacerse. Y eso es lo que está diciendo aquí el rey David. Ahora dice, fui recto para con él, versículo 24, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Mire lo que dice esta parte, me he guardado de mi maldad. Si ve que él no era bueno, si ve que no era que él era David, Mr. David, el rey David, el mejor de los mejores, no. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Es decir, yo he tenido cuidado de mí mismo. He tenido cuidado porque yo soy débil, porque puedo fallar, puedo caer, y he tenido mucho cuidado de eso. Eso hacía el rey David. Dice allí en el versículo 25, por lo cual me ha recompensado, y es una repetición prácticamente del versículo 21, por lo cual, si es por eso, como quien dice, es por eso, por todo lo que he dicho, es por eso que me ha recompensado. Es por eso que Jehová me ha dado, me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a lo que yo he hecho. ¿Qué es mi justicia? ¿Qué es hacer? Guardar los decretos de Dios, guardar sus estatutos, obedecer, andar en su camino, mantener manos limpias, ¿sí? Eso es lo que está diciendo David, ¿sí? Conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista, delante de él, no delante de los hombres. Puedes tener unas felicitaciones de tu jefe, pueden los vecinos decir, uy, buen, bien, excelente, pero si Dios dijo no, mal, perdiste. Puedes tener la aprobación de los hombres, pero si eres desaprobado por Dios, perdiste. Lo contrario, puedes tener la aprobación de Dios y puedes ser desaprobado por los hombres, pero eso es ser bienaventurado, dice el apóstol Pedro. Si padeces, si los demás te dicen, no, perdiste, ¿tú cómo vas a hacer eso? Ah, te metiste, aleluya, ahora eres evangélico, perdiste, hasta ahí llegaste tú. No, eres bienaventurado.
No creas sus mentiras como lo hizo Eva y Adán. No creas las mentiras. Ya, mi primo fue y eso terminó loco, eso lo otro, quedó pobre. Eso ahora está hasta en UCI, le fue mal. No, soy una persona bienaventurada, así lo dice la Escritura. Así lo dice la palabra. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, dice allí el pasaje. Mire, nosotros para guardarnos de nuestra maldad necesitamos examinarnos a nosotros mismos, ¿no? Y quiero que lo tenga presente, no lo quiero pasar por alto. Debemos examinarnos a nosotros mismos, mirarnos cada día, cada momento. Eso es primordial. Cada día, Señor, ¿cómo me estás viendo tú a mí? ¿Qué necesitas que yo cambie, que yo deje? ¿Sí? Debemos conocer nuestras debilidades, mis hermanos, porque lo contrario, terminamos mal. Dice en Gálatas 4:7, para terminar con ese versículo 25, Gálatas capítulo 4, versículo 7, dice allí: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Sí? Mis hermanos, Dios nos ha recompensado no por nosotros mismos, sino por medio de Cristo. Recibimos de parte de Dios como hijos lo bueno, la eternidad, la vida eterna. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos. ¿De qué? Del pecado, de la maldad, sino hijos. Y si hijos, también heredero de Dios por medio de Cristo. Por medio de Cristo. No por medio de mí, no por medio de una estampita, no por medio de María, no por medio de San Pedro o de cualquiera. No por medio de la oración de una persona, por medio de Cristo. Solamente por medio de Él. Y la mejor noticia es que tú puedes venir a Cristo. No tienes necesidad de decirle: ay, dígale a Cristo que me acepte. Dígale a Cristo que me escuche. No, usted mismo, dice la Escritura: venid a mí. Eso es lo mejor. No necesitamos intermediarios, porque el único intermediario es Cristo ante el Padre y yo. Por eso era que allá cuando leíamos en Lucas 15, en la escuela dominical decíamos que los demás decían: ay, pero este se junta con los pecadores, con los malos. Pero es que yo vine a eso, a buscar lo que se había perdido. Vine a rescatar a los perdidos. Bueno, por eso mismo, porque Él vino a ser mediador entre tú y yo. Ahora, mire, en Génesis 4:7 dice la Escritura, hablando de Caín. En Génesis 4:7 dice allí la Escritura que Caín estaba envidioso, celoso, porque Dios había aceptado la ofrenda de Abel y la de Caín la despreció. Y miren lo que dice, lo que le dijo Dios a Caín: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Si bien hicieres, si mal hicieres. El pecado siempre está allí, mi hermano. Siempre está. Tú eres el que debes escoger cómo actuar, cómo hacer. Porque dice allí: con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. El pecado está a la puerta. Ahí está. Si tú quieres actuar con pecado, actuarás con pecado, ¿verdad? Si tú quieres abstenerte del pecado, te abstienes del pecado. Pero recuerda que el pecado trae un pago, un salario, y es muerte.
Y Dios va a recompensar a cada uno conforme a su actuar. Caín actuó mal y recibió conforme a su maldad. Para terminar, versículos 27 y 28, dice el 27, limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás con el perverso. Ahora, ahorita leímos en la parábola de los talentos, ¿cierto? Leímos en la parábola de los talentos y hablaba de aquel hombre que recibió 5 talentos. Veamos la otra parte, ¿no? Ahí en Mateo capítulo 25. Mateo 25, versículo 24, dice, pero llegando, ya se fue el de 5, se fue el de 2 también, que había recibido 2 talentos, ahora el que había recibido 1 talento. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que envío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí ven? Dice allí en el versículo 27, limpio te mostrarás para con el limpio, y recto y rígido serás con el perverso. Se mostró limpio con el limpio, es decir, con el que tomó los 5 talentos y hizo rectamente, hizo bien, pero este hizo mal. Ahora, nosotros leímos al inicio en Lucas cuando decía, solamente hay uno bueno, y es Dios. Pero Dios también es justo. La bondad de Dios no anula la justicia de Dios. Dios es perfecto. Por ende, Él se mostrará rígido con aquel que ha hecho mal, con el perverso. Y este hombre dijo, tú eres un hombre malo. Ah, yo soy malo. Yo soy malo. Ahora yo te pregunto, si eso miramos delante de Dios, ¿acaso Dios no conoce nuestros corazones? Pero Dios es tan bueno que aún así le dio un talento, le da un talento, le da algo a alguien. No le da lo mismo tal vez que los demás, pero sí da lo suficiente, lo necesario. Recuerden cuánta cantidad es un talento. Pero, ¿qué tal que le fuese dado 5 talentos? Le dio un talento y ¿qué hizo? Lo enterró. Lo guardó por allá. Dice, un siervo malo. Siervo malo. Y por eso es que dice, ahora tú dices que yo soy malo. Bueno, sabiendo eso, que yo era malo, hombre, ¿por qué no hiciste lo correcto? ¿Sí ven? Es como aquel niño que dice, mi papá pega duro. Si yo hago esto me va a pegar duro, entonces yo mejor no lo hago. Porque si lo hago, me pega duro. ¿Sí ven? Es como esa idea. Si yo digo que él es malo, hombre, yo voy a hacer lo correcto porque si no me da duro. Sí, esa era la idea, pero no era porque Dios fuera malo. En el sentido de colocar a Dios aquí, porque uno dice, pero no entiendo esto. ¿Cómo así que él dice sabiendo que yo soy malo? Si Dios no es malo. Bueno, compréndelo en esa percepción, en ese punto de vista, en esa perspectiva, ¿sí? Entonces dice, siervo malo, negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Entonces, haz lo correcto. Tú sabes que Dios, que va a dar el pago a cada uno, hombre, esfuérzate, sé valiente, haz lo correcto delante de Dios.
porque de lo contrario no recibiremos, ¿sí? Ese versículo muestra un atributo de Dios y es la justicia. Se mostrará limpio para con el limpio y será ¿qué? Y rígido será con el perverso. Eso es justicia. ¿En cuál de los dos estaremos nosotros? ¿Limpios de manos o perversos? Malos, ¿sí? La maldad en este punto, en ese versículo, habla de que tú sabiendo hacer lo bueno, no lo haces. Sabiendo que debes obedecer a Dios, conoces ya la palabra de Dios, cómo debes proceder y no lo haces, Dios demandará eso de ti. Versículo 28, el último versículo dice: porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú salvas al pueblo afligido, ¿sí? Aquí David no está diciendo tú salvas al hombre afligido, sino que dice al pueblo. ¿Sabe una cosa? Porque lo que hizo David no era simplemente porque era el rey David. No era porque David tenía puntos extras. Mi hermano, ese Dios que está hablando David allí es el mismo Dios que tú y yo buscamos hoy. Y así como Dios obró con David, obra contigo y conmigo. Pero revisa, examina que tú estés en la misma posición de David. Porque de lo contrario no podremos seguirle o no podremos sencillamente esperar, es la palabra, esperar de Dios que obre de la misma manera con nosotros. Si no tenemos manos limpias. Nosotros al inicio dábamos el título de este mensaje y decíamos una conducta ejemplar. Mi hermano, tú y yo estamos llamados a tener una conducta ejemplar frente a los que están a nuestro alrededor, delante de Dios y los que están a nuestro alrededor. Y una conducta ejemplar está aquí expresada en cada uno de estos versículos. Manos limpias, guardar la palabra de Dios, hacer lo correcto delante de Dios. Eso es tener una conducta ejemplar. Caín no tuvo una conducta ejemplar. Abel tuvo una conducta ejemplar. David tuvo una conducta ejemplar. Saúl no tuvo una conducta ejemplar. Los discípulos tuvieron una conducta ejemplar. Los fariseos no tuvieron una conducta ejemplar. Mis hermanos, tú y yo hoy, ¿qué conducta tenemos? Una conducta de ejemplo, como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O tendrá Dios que decir, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Eso no es una conducta ejemplar. Una conducta ejemplar es aquellas palabras o aquellos actos que son consecuentes con las palabras. Ambas cosas son coherentes, las palabras y el obrar, el actuar, ¿sí? Si nosotros hoy, mis hermanos, como lo decía allá Gálatas 4:7, Cristo, por medio de Cristo, estamos aquí, es para que nosotros tengamos una conducta ejemplar. Y esa conducta ejemplar es mostrar a Cristo a través de nosotros. Andar como Él anduvo, perdonar como Él perdonó, amar como Él perdonó. Y eso es posible porque Cristo habita en nosotros, porque el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. De lo contrario no será. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, eterno Dios, a ti la gloria, a ti la alabanza, Señor, a ti la exaltación. Ciertamente, amado Dios, miramos nuestras vidas, oh Señor, y hay cosas que debemos corregir. Hay cosas que debemos cambiar, Señor. Porque no todo mi actuar, no todo mi obrar, oh Señor, es ejemplar, es de buen ejemplo, es de testimonio. Hay cosas en mí, Señor, que aún me avergüenzo. Aún, bendito Dios, yo mismo bajo mi cabeza, inclino mi cabeza y digo, pobre de mí, soy un pecador.
No merezco ser llamado tu hijo. No soy digno de ser llamado hijo de Dios. Perdóname, Señor. Perdóname, bendito Dios. Perdónanos por no ser una iglesia ejemplar. Perdónanos por no ser aquellos que permanecemos, que perseveramos en tus caminos. Aquellos que mantenemos firmes cada día, Señor, tus principios en nuestros corazones. Aquellos que sin importar quién o qué, abraza tus mandamientos, tus estatutos, tus decretos. Ayúdanos, maravilloso Señor. Ayúdanos porque ciertamente en nuestras fuerzas es imposible y no queremos, Señor, oh Dios, desagradarte a ti. Queremos, Señor, agradarte. Queremos alegrar tu corazón. Queremos, Señor, oh Dios, refugiarnos en ti. Encontrar en ti, oh mi Cristo, cada día más las fuerzas que necesitamos, como lo dice Filipenses 4:13. Cada vida en este lugar, Señor, tú la conoces. Cada persona en este lugar, Señor, tú la conoces. Y sabes, bendito Dios, si viven vidas que son ejemplares, que son de ejemplo ante todos los demás, para gloria y honra de tu nombre. O si son ejemplos de maldad o de perversidad, tú lo conoces. Permítenos y ayúdanos, Señor, en este instante, a examinarnos a nosotros mismos y tomar los correctivos necesarios con la ayuda de tu Santo Espíritu para agradarte a ti, para servirte a ti. Necesitamos, oh maravilloso Señor, volvernos a ti, ser fieles como aquel que recibió los 5 talentos y tú le dijiste: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Necesitamos seguir ese ejemplo, Señor. Necesitamos seguir el ejemplo de David. Necesitamos seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestras debilidades. No nos permitas apartarnos, Señor, a derecha o a izquierda. Como lo dijo David, no nos permitas apartarnos impíamente delante de ti, Señor, sino ser fieles a ti, Señor. Bendice cada hombre, cada mujer en este lugar, cada padre, cada madre, cada esposo, esposa. Bendícelos, Señor, y ayúdales. Cada joven, cada hijo en este lugar, cada niño, Señor, bendíceles. Cada hogar aquí representado, bendíceles y ayúdales, Padre, con tu maravillosa presencia. A ser familias que te aman, que te sirven y que viven en santidad para ti. Guárdales y llévales con tu bendición, amado Dios. Y solamente te pedimos, Señor, ayúdanos a ser fieles a ti, a ser fieles en lo poco. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.